Carlos Carona, yo soy el que va a empezar a presentar Hola el Carlos, caso. Carlos, dale. Bueno, ustedes tienen la información, les hicieron llegar todo el paquetico que yo les envié como de las cosas más importantes de cabeza y cuello, por ahí unos libros y todo. Sí, señor. Ah, bueno, de pronto sea que mal Ana María, pero bueno, listo, perfecto. Que esto, una cosa que les voy a enseñar, eh, levanten una manito, ¿quiénes manejan inteligencia artificial? ¿Quiénes manejan ChatGPT y esas cosas? ¿Quiénes ya tienen? Bueno, entonces, creo que la próxima charla, si ustedes me permiten, yo tengo un programa, o sea, tengo un GPT personalizado para todo lo de cabeza y cuello, pero el problema es que eso no me lo deja, las nuevas normas de ChatGPT no lo deja compartir porque hay algo o sea, tiene que ver con salud y medicina, entonces no dejan compartir esos GPTs para poderlos ver. Entonces, quiero enseñarles a cómo hacer ustedes pueden hacer un GPT de esos para consulta de, de personalizada de sus casos clínicos y o cómo manejar la plataforma de Notebook para que ustedes mismos puedan crear sus bases de datos con artículos y hacer todas las revisiones que quieran ahí. Si quieren, me dicen en la próxima charla, podemos hacer eso también como para parte de que puedan ir adquiriendo habilidades y ganando tiempo en revisión de temas. Entonces eso lo podemos coordinar. Bueno, listo. Vamos, Carlos. ¿Están todos viendo? Sí, sí, ahí estamos. Yo estoy viendo perfecto. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación de los casos clínicos. Eh, a manera de introducción, pues decir que los nódulos tiroideos son un hallazgo común en la población general. Tiene una prevalencia que alcanza alrededor del 50 a 60% en pacientes sanos. Aunque solo el 4 al 7% son palpables. Su incidencia aumenta con la edad, siendo más frecuentes en las mujeres, una relación hombre-mujeres casi que de 4 a 1, y que se cuenta con unos picos de edad entre los 30 y 60 años. Recordar también que el sistema de clasificación TIRATS nos va a ayudar a clasificar de forma imagenológica los hallazgos encontrados y de esta forma determinar el riesgo de malignidad y las conductas clínicas que se desenlazan de ahí. El primer caso clínico, tenemos una paciente femenina de 40 años que está asintomática, sin antecedentes familiares de enfermedad tiroidea o cáncer. Se le realiza una ecografía de tiroides por chequeo general donde se encuentran múltiples nódulos bilaterales. El informe destaca un nódulo dominante en el lóbulo derecho de 15 milímetros, de bordes poco definidos, hipoecoicos, más alto que ancho y con microcalcificaciones, con un estudio de TSH que es normal. Entonces, en base a este caso, se nos pide que categoricemos el TIRATS, es decir, a qué TIRATS corresponde este nódulo y por qué, cuál sería la conducta más apropiada, en qué caso se indica el seguimiento versus la biopsia del nódulo, cómo comunicamos a este paciente los hallazgos y las decisiones médicas y qué factores modificarían la conducta. Listo. Entonces, tenemos que para clasificar el nódulo, pues hay unas escalas, unas calculadoras que nos pueden ayudar a clasificar el TIRATS, depende de los hallazgos. Tenemos que es un nódulo que es de 1,5 centímetros, con unos bordes poco definidos irregulares que le da 2 puntos. Ecogenicidad es hipoecoico, también le da 2 puntos. Tiene una forma que es más alta que ancha, le da 3 puntos. Y presenta microcalcificaciones, que le da 3 puntos. También es de una composición sólida, 2 puntos. Todo esto nos va a dar un total de 12 puntos, lo cual lo califica como un nódulo, un TIRATS 5, que es altamente sospechoso de que sea maligno. Aquí podemos ver pues la clasificación de TIRATS con el puntaje y el riesgo estimado de malignidad. El TIRATS 5, que es más de 7 puntos, tenemos que hay una alta sospecha de que sea maligno, del 20 al 35%. Entonces, ¿cuál es la conducta inicial más apropiada? Tenemos que es un nódulo que es de más de 1,5 centímetros, es decir, más de 1 centímetro, lo cual se indica una biopsia por aspiración con aguja fina. Eh,
Respecto al interrogante de que si hay que hacerle seguimiento o biopsia, entonces definimos que era un nódulo TRAT5 con una alta sospecha. En este caso, la conducta seguida respecto al tamaño, en este caso un nódulo más de 1 centímetro, lo cual se indicaría biopsia. Si tuviera el mismo patrón, pero fuera menos de 1 centímetro, le indicaríamos un seguimiento ecográfico a los 6 a 12 meses. ¿Cómo comunicar los hallazgos y la decisión médica a la paciente? Bueno, hay que evitar ciertas cosas como evitar la alarma y explicar claramente el motivo de la biopsia y los siguientes pasos y seguimiento de la paciente. Podemos decir pues a la paciente que se encontró un nódulo en su tiroides que tiene características que hacen pensar que pueda tener algún grado de malignidad, lo cual lo hace meritorio de ser estudiado más a fondo. Explicar al paciente que la mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, pero en este caso sí es recomendable hacer unos estudios adicionales. Explicarle que es un procedimiento mínimamente invasivo, que es ambulatorio, que tiene bajos riesgos y rápido, y que con estos resultados podemos definir las conductas posteriores. Factores que pueden modificar la conducta. Hay ciertos factores que pueden modificar la toma de decisiones en esos casos, como por ejemplo antecedentes familiares de cáncer tiroideo, en especial si tienen antecedentes sea papilar o medular. Implicaciones tendría un mayor riesgo, considerando que la biopsia puede ser incluso en nódulos que sean menos de 1 centímetro. Si el paciente tiene antecedentes de radiación cervical previa en la infancia o la adolescencia, también le confiere un mayor riesgo y se puede indicar incluso la biopsia con unos umbrales más bajos. Si hay síntomas locales como pues compresión a nivel de laringe, compresión a nivel de esófago, si el paciente presenta disnea, también es indicativo de o bien una conducta quirúrgica o bien un seguimiento o evaluación por otorrinolaringología. El crecimiento del nódulo también es importante, si hay un crecimiento rápido o si hay adenopatías cervicales asociadas, lo hace de una alta sospecha y también es indicativo biopsia. Bueno, caso 2. Espérate, déjame, si quieres comparto yo pantalla y ahora Ok, revisemos del caso uno de mi parte y hacemos la discusión del caso uno de una vez y la discusión con todos. ¿Listo? ok. Mírame si se está compartiendo adecuadamente. Sí, profe. Sí, sí, Listo, perfecto. Entonces vamos a mirar básicamente lo mismo, que es lo que tú decías, que es ese nódulo de 15 milímetros y pues código más alto que ancho, con unos márgenes irregulares, microcalcificaciones y una TSH normal. Entonces, partamos de entrada. Cuando llega la consulta, perfectamente ustedes en su consulta como residentes o cirujano general, le va a llegar el paciente con una ecografía que tomaron o le va a llegar diciendo que se tocó una masa en el cuello. Entonces, eso es el motivo de consulta habitual que llega un paciente por, por un nodo tiroideo o que le tomaron una ecografía por otra situación o que le tomaron un examen como una tomografía o una resonancia y le encontraron un nódulo tiroideo y pidieron la ecografía. Con eso llegan. ¿Uno qué estudio adicional hace si no tiene el paciente? Es un paciente con nódulo tiroideo, debe tener una ecografía y un examen de TSH, no más. El TSH casi siempre es normal en la gran mayoría de los pacientes. Si el TSH tiene un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, pues va a cambiar un poco el enfoque con exámenes adicionales. Cuando hay un hipertiroidismo y hay un nódulo tiroideo, es realmente la única opción que uno pide una gamografía de tiroides para valorar si hay un nódulo hipertiroideo autónomo. Cuando están asociados a hipotiroidismo, pues lo que hay que es hacer la medición de T4 libre para hacer el ajuste hormonal en esos pacientes que hay hipotiroidismo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que definir acá? Que si hay un riesgo de malignidad, que si hay una indicación, si hay una indicación o no de una biopsia con aguja fina y distinguir nódulos benignos versus sospechosos y establecer una estrategia diagnóstica terapéutica y de seguimiento. Los nódulos, este nódulo que es un nódulo tierra 5,
¿Qué características ecográficas tiene? Un nódulo hipoecoico, más alto que ancho, márgenes irregulares y microcalcificaciones presentes o calcificaciones microscópicas se llaman ahora, que es el riesgo estimado de malignidad de la clasificación Tierra 5 está entre el 70 al 90%, que equivale a una categoría alta de sospecha según las guías ATA. Uno puede calificarlo como el TIRRAS o las guías ATA que nos dan desde nódulos de muy baja sospecha hasta alta sospecha y ahí se hace un comparativo. ¿Qué criterios tiene para uno definir una biopsia por aspiración de aguja fina? Un nódulo mayor de 1 centímetro con alta sospecha ecográfica, o sea, tierra 5, debe tomarse biopsia. Si es de muy baja sospecha y es menor de 1 centímetro, no requiere biopsia. Entonces, la conclusión de este caso es que es un tierra 5 de 15 milímetros que tenía una indicación clara de biopsia. ¿Cuándo realizar una ecografía de tiroides? Ojo esto, porque uno encuentra que la gran mayoría de consulta que llega de cabeza y cuello por un nódulo tiroideo es el paciente que consultó por dolor en el cuello, por sensación de atoramiento, sensación de taco, por carraspera en la garganta, y lo que hacen es pedirle una ecografía de tiroides, que no tiene ninguna indicación. ¿Cuándo se pide una ecografía de tiroides? Primero, cuando encuentran una masa cervical palpable. Y hay síntomas y puede tener síntomas asociados. Ustedes hacen el examen de cuello y encuentran un nódulo tiroideo palpable, se pide la ecografía de tiroides. A veces cuando hay alteraciones funcionales como el hipertiroidismo, uno puede pedir el estudio ecográfico para buscar si hay un nódulo hipertiroideo autónomo, sobre todo en la TSH que está bloqueada. Pacientes con un antecedente de riesgo como cuáles, que recibieron radiación cervical por antecedentes en los años 70, 80, el acné severo se trataba con irradiación, o pacientes que han tenido linfomas cervicales y se han tratado con radiaciones, o pacientes que ya tienen diagnosticado un cáncer de tiroides familiar, o alteraciones como el síndrome de Lynch. Debe uno solicitar una ecografía de tiroides en busca de un nódulo para un diagnóstico temprano del cáncer de tiroides. Hallazgos incidentales, el paciente que le pidieron una ecografía de cuello por otra razón, le tomaron una tomografía o una resonancia por un problema de columna y le encontraron un nódulo en la tiroides descrito en estos exámenes, debemos tomar una ecografía de tiroides. En seguimiento, obviamente, de pacientes con cáncer de tiroides o seguimiento de nódulos benignos o de bocio, obviamente hay unas indicaciones de cuándo hacer el, qué tanto, qué tan periódicos se deben realizar estas ecografías. Y cuando hay ganglios sospechosos que pueden probablemente prevenir de un nódulo tiroideo, hay que hacer también una ecografía de tiroides. Esas son básicamente las indicaciones de, de, perdón, de cuando pide una ecografía, y siempre debe realizarse obviamente con un ecógrafo de más de 10 megahertz, y estas ojalá siempre venir reportada los nódulos con una clasificación tierra de forma adecuada. ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos tener en este paciente? Todos estos de acá, desde un carcinoma papilar de tiroides hasta una enfermedad benigna que pueda abarcar todo esto. Tiroiditis, nódulo coloide, nódulo folicular, adenoma folicular. Realmente esos son los dos diagnósticos que tiene uno, benigno o maligno, y con una alta sospecha, perdón, de maligno por los hallazgos ecográficos. Si fuera una biopsia que nos diera positivo para cáncer, este paciente nos daría una clasificación de T1B NXMX inicialmente, que sería un estadio 1, por la edad menor de 55 años. Está haciendo el ajuste a la clasificación de la American Joint Commission de la octava edición, si el backup confirma el Bethesda 6. Entonces, ¿qué recomendaciones hay que en ese diagnóstico inicial de este paciente? Se hace la biopsia del nódulo, categorizar red de acuerdo a Bethesda, la clasificación de Bethesda, y obviamente que si hay un Bethesda 2, que es un benigno, se hace seguimiento ecográfico. Si hay un Bethesda 3 o 4, de acuerdo a las características del nódulo, de acuerdo a la paciente, uno puede hacer seguimiento o repetir la biopsia. Y si es un Bethesda 5 o 6, realmente la recomendación es llevar a cirugía, o también se puede pensar en hacer seguimiento, vigilancia ecográfica de los nódulos de los cánceres de tiroides, que incluso ya estamos haciendo vigilancia ecográfica hasta cánceres de 20 milímetros. Eso es lo que se haría. Bethesda dado un seguimiento ecográfico a 12, una ecografía en 12 o 24 meses, Bethesda 5 o 6, cirugía que puede ser eso, lobectomía o tiroidectomía, o se puede hacer seguimiento.
y el Bethesda 3 o 4, que se puede repetir la biopsia o considerar uno hacer test moleculares, se hace test moleculares a la muestra para confirmar si hay o no una sospecha de cáncer y poder pensar en cirugía. Lo que pasa es que el problema es que estos test moleculares, que son de casas comerciales, no los cubre el sistema de seguridad social en el país. Hay muy pocos sitios disponibles en Colombia y cada test puede costar entre alrededor de 2.000 y $2.500. En la anestesia quirúrgica, pues podemos pensar en lobectomía quirúrgica o una tiroidectomía total, y básicamente con un nódulo de esos limitado a la tiroides de 15 milímetros, uno puede pensar que la paciente con solo una tiroidectomía parcial o una lobectomía está tratada y curada. Seguimiento posoperatorio que podemos hacer si esta paciente nos diera un cáncer de tiroides, una ecografía cada 6 a 12 meses, TSH y tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina para el seguimiento y una ecografía inicial a los 4 meses. Entonces, aquí quiero explicarles qué es el sistema de TIRRAS, qué es el sistema de clasificación de TIRRAS, que es un sistema ecográfico y básicamente aquí nos copiamos de la clasificación, ustedes ya vieron seno, de la clasificación BIRRAS del seno, que es el que nos da por la imagenología de la mamografía. Entonces, creo que quisieran hacer fuese TIRRAS, clasificarlo desde 1 a 5. El 1 que es un quístico espongiforme, que es el riesgo es casi el 0% de que se haya malignidad. El TIRRAS 2, que son nódulos isocoicos sin calcificaciones, un riesgo menor del 2%. El 3 es el de leve sospecha, que pues son nódulos mixtos con márgenes regulares del 2 al 5%. El 4 es un moderado, que son hipoecoicos o márgenes irregulares con un riesgo del 5 a 20%. Y el 5 es un alta sospecha, que son nódulos hipoecoicos con presencia o no de microcalcificaciones, y el riesgo puede ser entre 35 al 90%. O sea, es un margen muy amplio, o sea, que tampoco uno con un hallazgo ecográfico puede ser vehemente decirle a un paciente que tiene un cáncer de tiroides. Esas son las puntuaciones que dan, que le estaban explicando muy bien Carlos ahora. Quístico 0, la composición, espongiforme 0, mixto 1, sólido 2. La cogenicidad, anecoico 0, iso o hiperecoico 1, hipoecoico 2, muy hipoecoico 3. Forma más ancho que alto, o sea, más redondeado, más arriñonado 0, más alto que ancho, o sea, más redondeado 3. Márgenes lisos 0, lobulados o irregulares 2, extratiroideos 3 y focos ecogénicos ninguno, con macro 1 o con microcalcificaciones 3. Y esta es la suma total que nos va a determinar la clasificación TIRRAS y la necesidad de que hagamos una biopsia, que básicamente ustedes ven esas características que se ven en cada nódulo de estos. El TIRRAS 1, que es básicamente un nódulo quístico de bordes muy definidos. El TIRRAS 2, o puede tener un contenido mixto, sólido con quístico, con líquido y con unos bordes bien definidos. El TIRRAS es un nódulo casi sólido, isoecoico, no tiene realmente muy ligeramente hipoecoico y con bordes definidos. El nódulo TIRRAS 4 sí lo vemos, un nodo de bordes definidos, pero hay hipoecogenicidad en su interior, y el nódulo TIRRAS 5 básicamente no tiene unos bordes tan definidos. Todos esos punticos blancos que ustedes ven aquí son presencia de microcalcificaciones, e incluso este nódulo aquí se ve uno que está muy pegado a la cápsula tiroidea y que puede tener ligero compromiso extratiroideo. Todas estas son las clasificaciones que nos da del TIRRAS. TIRRAS 1, pues para mirar la equivalencia entre TIRRAS, la clasificación de la DATA y las guías colombianas que se tienen de la Universidad Nacional, que hace poco salieron y son las únicas guías que tienen. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tenemos de malignidad? Y obviamente que el TIRRAS 5 puede dar hasta un riesgo del 70-80% de malignidad. Bueno, yo aquí me oculto y esto, no sé si ya dejé de compartir. Voy a mirar aquí a ver si... ta, ta, ta. Listo, aquí ya creo que dejé de... no se quiere. Listo, ya dejé de compartir. Entonces, quiero que partamos de preguntas, discusión desde este primer caso para ir desarrollando como las dudas que había. Entonces, el que quiera hablar, el que quiera opinar, el que quiera decir cosas diferentes, con toda
tranquilidad y simplemente pues abre el micrófono y hablamos y escuchamos. No todos. Bueno, ninguno se atreve o comenzamos a hacer preguntas. Hágale, Santiago. Hágale porque no le Señor pego un profe, calvo. ¿cómo Si no le está? pego, si no le pego un calvo, hermano. Ya no hablar con usted, profe, después de tanto. ¿Cómo va todo? Bien, 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 bien. Qué rico, Santiago. O sea, ya me había enterado hace unos un par de mesecitos que estaba por allá y me da mucha alegría. Profe, una pregunta. En un Bethesda 3 usted decía que repetir en algunas ocasiones. ¿Qué El tanto? BT, el Bethesda Sí. 3, bueno, ustedes saben que la clasificación de Bethesda, ¿alguien sabe por qué se llama la clasificación de Bethesda? Santiago no vaya a decir. ¿Alguno que tenga por ahí que saben por qué se llama la clasificación Bethesda? Mejor dicho, mando un 5 a la universidad el que me diga por qué se llama la clasificación Bethesda. ¿Ninguno sabe? ¿Ninguno levanta una manito? ¿Abre el micrófono? Profe, buenas tardes. Buenas Sin mal tardes. no recuerdo, creo que el nombre lo recibe porque pues fue como en el estado en el que se hizo como la reunión y se creó pues como el ¿Y sistema de en qué puntuación de estado, Bethesda. fue? Cuéntame. ¿Quién está hablando que no identifico? Ana María, buenas Ah, tardes. hola, Ana. Se hizo en el estado de Maryland, en la ciudad de En Bethesda. Maryland, en Entonces, Estados Unidos, ¿no? sí, en Bethesda, por eso se llama Bethesda. Entonces, esa es así como cuando ustedes vayan a ver los tumores de parótida, que se llama la clasificación de Milán, porque se hizo en Milán la reunión de los patólogos. Entonces, ese Bethesda va de 1 a 6. Ojo, también que le cuentan al paciente, dicen al paciente, usted está muy grave, tiene un grado 5. Entonces, el Bethesda no es una gradificación, sino simplemente va de 1 a 6. El 1 es el insuficiente o hemorrágico, porque uno debe tener determinado grupo, se les queda de tarea para la próxima, que busquen ahí, que pueden buscar incluso en el celular, si quieren, hagan la clasificación, hagan una búsqueda en el celular y pregúntenle o a ChatGPT o a Google cuándo se define un Bethesda que es insuficiente. O cuándo debe ser un suficiente una muestra de tiroides, un backup de tiroides debe tener determinado número de células por determinado número de campos. Y eso es lo que define si la muestra tiene suficiente celularidad. Porque si me salen 3 4 células, yo no puedo decir que con eso es suficiente. Entonces el Bethesda 1 nos define que si es solo sangre o una muestra insuficiente. El Bethesda 2 es todo lo benigno, tiroiditis, bocio, adenoma, todo lo benigno. El Bethesda 3 es lo que nosotros llamamos lesión folicular. El Bethesda 4 neoplasia folicular. El Bethesda 5 sospecha de cáncer papilar. Y el Bethesda 6 cáncer papilar. Bethesda 5 la posibilidad el Bethesda 6 la posibilidad de malignidad está por encima del 90%, el Bethesda 5 el 60 al 80%, el Bethesda 4 menor del 35%, el Bethesda 3 menor del 15%, o sea que también tengan cuidado cuando llegan esos pacientes a consulta que les dicen que llegan a un Bethesda 3 o 4 y una les dicen que tienen un cáncer. Entonces el Bethesda 3, ¿qué hace uno? Todo tiene que ser la decisión que uno tome con un paciente tiene que ser individualizada. Obviamente hay guías. Está la guía americana, la guía de la ATA, la guía de la NSCN, una guía colombiana que se acaba de sacar el Hospital Universitario Nacional, la guía europea. Todo eso le sirve a uno como cierto mapa para tomar y definir conductas. Un Bethesda 3 en un nódulo de 2 3 centímetros, máximo 4 centímetros, en una paciente tranquila que no desea ser operada, uno simplemente puede hacer seguimiento ecográfico a los 6 meses y definir, repetir la biopsia si el nódulo sigue creciendo o si el nódulo cambia las características. Un Bethesda 3 la misma paciente les cuento, 3 4 centímetros el nódulo, pero una paciente con cancerofobia, uno las opera. Porque la paciente no va a estar tranquila porque dice, doctor, y si eso se me convierte en un cáncer, y si eso tiene la posibilidad de ser un cáncer, entonces uno las opera. O sea, cada decisión va de acuerdo a cada paciente cuando tiene un Bethesda 3. Las biopsias, antes decíamos que uno no puede repetirla de la semana siguiente porque solo biopsiaba sangre, ¿no? Eso ya está revaluado
aunque algunos patólogos siguen teniendo el mismo concepto, o algunos radiólogos, las biopsias se pueden repetir el mismo día o el día siguiente. Bueno, no tiene una muestra el día siguiente, pero si la semana siguiente tenemos la muestra que es insuficiente, esa semana se puede repetir sin ningún problema si uno requiere repetir la biopsia. Recuerda que la biopsia, inicialmente las biopsias en tiroides son con aguja fina, o sea, una jeringuita, hace uno la aspiración y solo, o sea, la indicación de pedir una biopsia Trucut en tiroides solo está para casos definidos como, por ejemplo, paciente que tenga dos biopsias previas, backup que nos dé insuficiente, muestra insuficiente, porque el nódulo está muy calcificado, pues se puede tener la opción de pedir una biopsia Trucut. No sé si haya alguna otra pregunta frente al caso. Todo oídos, dudas de las cosas que consultaron, de las cosas que averiguaron, la duda que tengan tranquilos. ¿Cada cuánto? La pregunta es, ¿en las consultas que ustedes hacen allá, ven mucho nódulo tiroideo o realmente no tienen tanto contacto con paciente con nódulo tiroideo? Sí, profe, sí vemos bastante nódulo tiroideo en la respectiva rotación de cabeza y cuello. ¿Con quién están en la rotación de cabeza y cuello? ¿Cómo, profe? ¿Con quién están haciendo la rotación de cabeza y cuello ya en Barranquilla? Bueno, la Universidad Libre con el doctor Carlos Durán. Sí, el doctor Durán lo conozco. El doctor Durán hace mucha tiroides, sí. Tienen que pullar también para ver si, porque allá en Barranquilla ya está el doctor Baiter, la doctora Yesenia Fontalvo, para mirar a ver cómo puede encontrar también rotación con ellos. Obviamente aquí en Pereira, el que quiere venir conmigo, bienvenido. ¿Alguna otra pregunta a este primer caso? O si quiere, Carlos puede pasar a presentar el segundo y yo después también lo presento, como quieran. Están muy tímidos ustedes, muy tímidos los veo. ¿Será que sí estudiaron o no? ¿O tocará hacer quiz antes de cada charla? Cuéntenme. Veo muy callados, muy callados. Tienen que hablar, hablen tranquilos y la pregunta que se les ocurra. No tengan pena ni tengan miedo. Conmigo pueden hacer todo. Me gusta que hablen, que metan la cucharadita sin ningún problema. Vamos, Carlos, nuevamente con el otro caso. Profe, yo Dale, tengo dale, dale. una Dale, preguntita. dale. Bueno, esos pacientes que tenemos nódulos de menos de 1 centímetro, pero que por X o Y motivo, de pronto algún colega le mandó una biopsia y salió un carcinoma papilar de tiroides o cualquier otro tipo de histopatología, ¿cuál sería la conducta ya teniendo, digamos, el diagnóstico histopatológico? ¿Sería hacerle Perfecto. seguimiento o preferir de pronto llevarlo a una lobectomía Bueno, aquí o vamos tiroidectomía subtotal? Perfecto, Hughes. Vamos aquí a mirar unas cosas. Primero, de entrada, nódulos tiroideos menores de 1 centímetro, que son intratiroideos, no tienen indicación de biopsia, sea el TIRRAS que sea, a no ser que sean los pacientes especiales que le dije, estos pacientes que recibieron radiación sobre el cuello o que tienen ya diagnosticado un síndrome de Lynch, una enfermedad genética o una enfermedad o un carcinoma de tiroides familiar. Es la única indicación. Pero como en la gran sitio, en la gran mayoría de partes, la tiroides creen que es una pucha, entonces le meten la aguja a todo. Entonces, la gran mayoría de pacientes le van a llegar uno ya con una biopsia de un nódulo de 7, 8 milímetros. En estos nódulos menores de 1 centímetro que llegan ya con su diagnóstico Bethesda 5 o Bethesda 6, uno tendría dos opciones. La primera, obviamente, lo más fácil es operar, hacer una lobectomía tiroidea si es un nódulo único y no tiene ninguna otra lesión en la tiroides. Una lobectomía puede hacer si la paciente tiene una tiroides multinodular, si lo ideal es hacer una tiroidectomía total. Esa es una decisión. Lo otro es hacer vigilancia ecográfica, que ya está totalmente validada, totalmente definida, pero para uno hacer vigilancia ecográfica, ¿qué debe garantizar primero? Que el paciente pueda seguir en control con usted. Porque pasa cuando uno hace vigilancia ecográfica, después se va donde otro especialista que no hace y le dice que eso está mal hecho y le llenan de que
de miedo y temor al paciente, entonces termina el paciente peleando con uno o definiendo cirugías básicamente por temor por una mala información. Segundo, que el paciente pueda tener esa experiencia. Segundo, que el paciente no sufra de cancerofobia. Que el paciente pueda estar tranquilo con su nódulo ahí, Bethesda 5 o Bethesda 6, con un seguimiento ecográfico. Entonces tenemos esas dos opciones. En este momento hay una tercera opción que se suma, que debe hacer en centros de experiencia, que es hacer la ablación por radiofrecuencia en Bethesda 5 o Bethesda 6, que ya se está haciendo o sea, ya se está haciendo en el mundo en centros de referencia, y en Colombia 1 o 2 personas están haciendo ablación para nódulos con cáncer de tiroides menores de 1 centímetro, ablación con radiofrecuencia. Perfecto. Bueno, Carlos, vamos entonces con el caso 2. Dime, listo, perfecto. Eh, listo, seguimos con el caso 2. Dale, dale. ¿Me escuchan bien? Súper, dale. Sí. Bueno, caso masculino de 52 años con antecedentes de irradiación cervical en la infancia por tratamiento de acné. Consulta por nódulo tiroideo hallado en ecografía, un nódulo que mide 12 milímetros en el lóbulo izquierdo, de características isocoico, márgenes regulares, sin microcalcificaciones, con vascularización periférica, un estudio de TSH normal. En este caso, ¿qué categoría de TIRATS corresponde? Y si es suficiente el seguimiento ecográfico o es indicativo la biopsia con aspiración por su antecedente. Bueno, entonces tenemos que, según la clasificación y las características ecográficas del nódulo, un nódulo de 1.2 centímetros, de una conicidad isoecoico que le da un punto, unos márgenes regulares, forma es más ancho que alto, calcificaciones ausentes, todas estas clasifican con 0 puntos, una composición sólido o predominante sólido, 2 puntos, y no presenta vascularización y presenta vascularización periférica no puntual, un total de 3 puntos. Esto es lo que significa un nódulo TIRATS 3 de baja probabilidad, o sea, baja sospecha. ¿Qué conducta recomendada para este tipo de tiras? Bueno, en la categoría tiras test tenemos que el tamaño, eh, si el nódulo fuera mayor de 2.5 centímetros, se daría seguimiento. Y si es entre 1.5 a 2.4, también pues seguimiento. En este caso el nódulo es un nódulo de 1.2 centímetros, lo cual no cumple el criterio de biopsia, solo control ecográfico. Sin embargo, el paciente tiene antecedente importante de irradiación cervical. En este caso, el nódulo sí pues, tiene una relevancia por el tema de este antecedente que lo predispone pues, a cierto grado de malignidad, con lo cual se podría considerar también el uso de o la indicación de biopsia por aguja fina. Listo, entonces yo ahora comparto la parte mía del caso 2. Quiero que no me está abriendo. Tan, tan. Entonces, bueno, el mismo caso que tú ya habías definido, con tierras 3, un antecedente de radiación. Entonces, el impacto del antecedente de la radiación tiene un riesgo aumentado. El antecedente de radioterapia cervical en la infancia multiplica el riesgo de carcinoma papilar hasta 5 a 10 veces, según nos dicen las guías ATA y NCCN. En estos pacientes las indicaciones de biopsia son más amplias. Se recomienda estudiar nódulos incluso mayores o iguales a 1 centímetro o menores de 1 centímetro, independiente del grado ecográfico. La conclusión del caso es que aunque es un TIRAS 3, la biopsia está indicada por el antecedente de este paciente con irradiación infantil. ¿Qué criterios tenemos pues para la indicación de la biopsia por expresión adecuada ecográfica según el contexto de este paciente? Es que mañana es lo del curso de el examen de entrenamiento. Yo lo tengo. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono abierto? Entonces, una alta sospecha si es un TIRA 5 con mayor de 1 siempre, lo que les decía ahora,
una sospecha intermedia cuando se hacen las biopsias por aspiración de aguja fina en la forma general. O sea, alta sospecha, todos los nódulos por encima de un centímetro. De sospecha intermedia, que son los TIRAS 4, nódulos por encima de 1.5 centímetros. De baja sospecha, todos los nódulos por encima de 2.5 centímetros. Cuando hay un alto riesgo clínico, como este paciente, nódulos por encima de 1 centímetro con antecedentes de radiación o familiaridad, aunque el TIRAS que nos diga es bajo, o sea un TIRAS, ahí no importa el TIRAS, sino el contexto y el antecedente del paciente. Manejo del caso con irradiación previa, entonces tenemos que ese paciente le hicieron la biopsia, 12 milímetros, que se irradió en la infancia, de un Bethesda 2 benigno, entonces se puede hacer un seguimiento ecográfico anual con una vigilancia estrecha. Un Bethesda 3 o 4, puede uno repetir la biopsia o hacer el estudio molecular, que es la que yo les contaba, que pues no tenemos disponibilidad por el sistema de salud. Y un Bethesda 5 o 6, sí que la ideal es hacer una cirugía en estos pacientes por el antecedente. Y posteriormente la cirugía, un control ecográfico 6 a 12 meses, los primeros 2 años, y vigilancia de las adenopatías cervicales. Bueno, ya creo que aquí dejo para que esto, Carlos, compartamos el caso 3. Preguntas o dudas que hay frente a esto. Muchachos, muchachas, chicos, chicas. Preguntas, dudas. ¿Quién tiene algún otro comentario adicional que hacer? Profe, ¿qué otros factores de riesgo tienen cuando usted encuentra un paciente con un nódulo de estas mismas características, pero que no tenga pues antecedente y radiación? ¿Qué otros factores de riesgo? Básicamente, el único factor de riesgo, el único conducta que nosotros estamos viendo que está asociada a la presencia o no de nódulos tiroideos y de cáncer de tiroides es las irradiaciones o pacientes que han estado en sitios donde hubo una bomba nuclear. Entonces, verbigracia, los de Hiroshima, Nagasaki, o de un accidente nuclear como Fukuyama. Cuando yo estuve en Italia, alcanzábamos a recibir pacientes de, de, del accidente nuclear del año 90 y pico que hubo en Rusia. Alcanzamos a recibir pacientes de ese accidente nuclear de Rusia, incluso los 20, 30 años después con pacientes con cáncer de tiroides. Entonces, básicamente lo único que tenemos asociado en estos pacientes fuera obviamente los síndromes genéticos que ustedes pueden ver, el síndrome de Lynch o los cánceres familiares, el síndrome de Lynch, que es el cáncer hereditario no polipósico de colon. Entonces, de ahí está asociado también hay un componente de cáncer de tiroides en el síndrome de Lynch por inestabilidad microsatelital y alteración del P53. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doc, ¿cómo está? Por acá habla Iván Rodríguez. Una pregunta. ¿Bajo qué condiciones en un paciente con una clasificación 2 usted consideraría por factores de riesgo o características de la lesión eh, hacer una resección de la misma para estudio histopatológico completo? O sea, ¿bajo qué condiciones, a pesar de que los estudios patológicos y los estudios ecográficos indiquen bajo riesgo de malignidad, pesaría la resección de la lesión para estudio? Te cuento en qué pacientes he hecho eso, porque obviamente es muy individualizado. Que resulta que yo le hago una biopsia de Bethesda 2 y el paciente tiene un nódulo TIRA 5. Hice la biopsia de Bethesda 2. Perfecto, lo cité a los 6 meses de control. Si a los 6 meses de control ese nódulo sigue creciendo, a pesar de ser un Bethesda 2 con un TIRA 5, yo lo opero. Porque comienzo uno a llenar, a comenzar a mezclar cosas, porque dice uno, tal vez no me cuadra mucho para pensar que tengamos un nódulo tan de malas características ecográficas y que me reporte Bethesda 2. Y si sigue creciendo, lo opero. Otro escenario, ¿cuándo operar un bocio? Que eso es un escenario que no tenemos contemplado en los casos clínicos de hoy. ¿Cuándo operar un bocio? ¿Qué saben ustedes de indicaciones de operar un bocio o un coto o un nódulo tiroideo benigno? A ver, nómbreme en una. Que el que abre el micrófono y me diga una indicación de operar nódulo tiroideo benigno o un bocio, que es un crecimiento de la glándula.
Hágale, Santiago. Cuando Sería por comprime cuestiones vía aérea, estéticas. profe, crecen Bueno, tanto que comprimen vía aérea. perfecto. Entonces, si yo en el seguimiento encuentro que ver que hay un crecimiento progresivo, y ese crecimiento progresivo cambia si yo tengo un paciente de 30, 40 años, si tengo una paciente de 70 años, le estoy haciendo un control por un nódulo, resulta que vino con el nódulo hoy que medía, vino hace un año con el nódulo, un nódulo en el lóbulo derecho que medía, por decir algo, 30 por 35 por 50, y volvió al año y medía 35 por 55 por 60. Es uno bueno. Pero resulta que es una paciente que dice uno operar un coto, uno a los 70 y pico de años, a no ser que siga conservando esa característica de crecimiento. Es diferente a una paciente de 30 o 40 años porque tiene mucho tiempo para que crezca. Entonces, ese nódulo tiroideo en esa edad, si uno debe pensar que si está en crecimiento, hay que operarlo o hacer ablación por radiofrecuencia, que también se los dejo de tarea para que lo busquen. Ya se puede hacer ablación por radiofrecuencia en nódulos tiroideos que no sean tan voluminosos para evitar la cirugía, evitar la cicatriz y evitar perder la glándula y la funcionalidad de la glándula. Síntomas compresivos. Perfecto, muy bien, Santiago. Ese síntomas compresivos, el paciente que tiene sensación de atoramiento constante, que es un nódulo grande, que está comprimiendo la tráquea o el esófago, hay que pensar en operar. Básicamente son esas las indicaciones, síntomas compresivos o crecimiento progresivo en el seguimiento de los nódulos tiroideos o el bocio que uno define operar. ¿Alguna? Profe, una pregunta. Dime, dime. Y si tenemos, por ejemplo, un nódulo tiroideo, un bocio multinodular, digamos que es hiperfuncionante, ¿no sería también una indicación en estos casos? Puede ser. Bueno, ahí está lo otro que le iba a hablar ahí, porque ya tú preguntaste, el hipertiroidismo, cuando hablamos de hiperfunción de hipertiroidismo, un hipertiroidismo puede ser por un nódulo único o global de toda la glándula. Entonces uno hace la gamografía, habitualmente se inicia manejo con antitiroideos, metimazol, tapazol, y si tiene el paciente taquicardia, pues toca dar un beta-bloqueador que habitualmente es un propranolol. Inicialmente uno dice, en el manejo médico, no el manejo quirúrgico, solo lo da después de haber establecido un manejo médico. Y lo otro es que si son tiroides pequeñas, que el hipertiroidismo no esté asociado a enfermedad de Graves, o sea, afectación ocular, se puede hacer yodoterapia. Esa es otra una indicación. Si son tiroides voluminosas, uno lo que debe hacer es una tiroidectomía o total o parcial si hay un nódulo hipertiroideo autónomo, si está indicado el tratamiento quirúrgico en hipertiroidismo. Casi siempre terminan operando, pero en tiroides pequeñas responden muy bien a la ablación con yodoterapia. Perfecto. Entonces, vamos para el otro caso, Carlos. Listo, ya les comparto un tutor. Bueno, caso clínico 3, paciente femenina de 36 años de edad, consulta por adenopatía cervical derecha de 2 centímetros, firme, no dolorosa. Ecografía de tiroides revela nódulo de 9 milímetros en lóbulo derecho, hipoecoico, márgenes irregulares con microcalcificaciones y un estudio de TSH normal. Con el caso, pues tenemos las siguientes interrogantes. ¿Cómo cambia la conducta inicial el hallazgo de la adenopatía sospechosa? ¿Se debe realizar biopsia del nódulo o de la adenopatía o de ambos? ¿Qué implicaciones tiene el tamaño subcentimétrico con criterios de alto riesgo? Bueno, entonces, ¿cómo cambia la conducta? En este caso, hay un hallazgo de una adenopatía sospechosa, porque tiene pues, las características, convierte el cuadro en un cuadro clínicamente significativo, con lo cual debe descartarse un carcinoma papilar de tiroides que haya hecho una metástasis a nivel ganglionar mediante la biopsia con aspiración con aguja. Se debe realizar backup del nódulo de la adenopatía o de ambos. Inicialmente, la situación de la adenopatía sospechosa es indicativo de hacerle biopsia inicialmente a la adenopatía. Si esta adenopatía resulta con un eco positivo para la malignidad, pues se confirma el diagnóstico y el manejo sería un abordaje pues, quirúrgico de la lesión. Si esta fuera negativa o indeterminada, se indicaría
la biopsia del nódulo tiroideo, aunque sea incluso menor de 1 centímetro, pues por el riesgo asociado a la adenopatía. ¿Qué implicaciones tiene el tamaño subcentimétrico con criterios de alto riesgo? Bueno, tenemos que los hallazgos de microcalcificaciones, perdón, los microcarcinomas menores de 1 centímetro suelen manejarse de forma conservadora si son intratiroideos y sin adenopatías. En este caso, sin embargo, cuando se presentan características ecográficas de alto riesgo como un TIRAD 5 o adenopatías sospechosas o factores de riesgo clínicos, la conducta cambia y esto pues es indicativo de algo potencialmente quirúrgico. En este caso, el nódulo medía solo 9 milímetros, tiene un patrón ecográfico hipoecoico con microcalcificaciones y bordes irregulares, y la presencia de la adenopatía lo clasifica como clínicamente significativo, lo cual requiere un estudio citológico de inmediato. Perfecto, entonces yo voy ahora aquí a compartir la mía. Se olvidó cerrar, espérate un momento. Bueno, que esa no es la foto, pero pues así también nos llegan pacientes de la consulta y pueden ser hasta muy frecuentes los que lleguen de este tipo de lesiones con este tipo de tumores voluminosos de la tiroides. Entonces, ¿qué tenemos? Este paciente o este caso clínico nos cambia y nos reta porque el paciente, a pesar de tener un nódulo menor de 1 centímetro, tiene una adenopatía sospechosa. Eso ya nos cambia la orientación de lo que debemos hacer en biopsias de tiroides. ¿Cómo se deben evaluar esas adenopatías o qué características notan para que haya una sospecha? Primero, que hay una pérdida del hilo ecogénico. Hay microcalcificaciones o hay quistes intraganglionares con vascularización periférica y el ganglio tiene una forma redondeada, no una forma riñonada, que es la forma normal de un ganglio. Toda adenopatía sospechosa debe evaluarse con ecografía cervical completa y hacer una biopsia por aspiración con aguja fina que uno puede entrada, si la tiene la posibilidad, hacer la determinación de los niveles de tiroglobulina en el aspirado, que si ya hay tiroglobulina ahí, ya uno no necesita incluso esperar el backup porque ya eso nos define que es una adenopatía metastásica. Y adenopatía más de 1 centímetro, firme, no dolorosa, con nódulo tierra 5, orienta fuertemente a metástasis ganglionar de carcinoma papilar. Entonces, ¿qué se va a hacer? La biopsia está indicada aquí tanto en el nódulo tiroideo como en el ganglio, y ojalá uno pudiera hacer la medición en un lavado en el aspirado para medir la tiroglobulina. Y obviamente, si se confirma el carcinoma, aquí con estos pacientes ya con presencia ganglionares hay que hacer estudios de extensión como tomografías de cuello, tórax o una ecografía para mirar todos los ganglios para definir si hay metástasis en algún otro sitio de este paciente. Este paciente, si confirmamos el cáncer, sería un T1A, un N1B, porque hay una adenopatía lateral derecha, esa es la clasificación TNM. Es un T1A porque es un tumor menor de 1 centímetro, 9 milímetros, limitado a la tiroides. Un N1B porque tiene ganglios comprometidos. Aquí la clasificación TNM en tiroides cambia. Es diferente. Los ganglios no van de N1, N2, N3, sino N1A, N0, N1A y N1B. N0 sin ganglios, N1A solo el nivel 6, que es el central, y el N1B compromiso de los niveles laterales, que son del nivel 2 al 5. Es una paciente menor de 55 años y es un estadio 1. ¿Qué tratamiento tenemos para ella? Hay que hacer una tiroidectomía total porque ya hay un compromiso ganglionar a pesar de ser un nódulo único, y hay que hacer un vaciamiento central y vaciamiento de los niveles 2 al 5 por el compromiso de la adenopatía lateral. Obviamente esta paciente, al tener ya un compromiso ganglionar, requiere para el posoperatorio una yodoterapia adyuvante y mantener los niveles hormonales de TSH entre 0,1 y 0,5 microunidades internacionales por litro para tener un bloqueo hormonal en la paciente. Seguimiento posoperatorio integral, como les hablaba por ahí en el primer caso. Los marcadores que uno pide en tiroides son tiroglobulina, anticuerpos y TSH. Siempre debe pedir la tiroglobulina y los anticuerpos. ¿Por qué razón? Si yo no pido anticuerpos y la tiroglobulina está
por niveles por debajo de 0,1, no lo puedo interpretar porque los anticuerpos, si son positivos, la tiroglobulina no me sirve para hacer un seguimiento. Quiero aclarar que la tiroglobulina como tal no es un marcador tumoral, sino es un marcador de tejido tiroideo. Entonces uno nunca pide una tiroglobulina antes con un paciente que tenga tiroides in situ, no sirve para eso. Ecografía y obviamente el control hormonal con una TSH suprimida los primeros 2 años después de la cirugía. La supervivencia global de un paciente con cáncer de tiroides está más o menos en el 98% con un tratamiento quirúrgico adecuado. A 10 años tiene más del 95% de pacientes libres de enfermedad y más del 85% sin recurrencia. Obviamente que esto depende de la primera cirugía y obviamente del adecuado manejo y también las características histológicas del tumor o de la agresividad del tumor para pensar que no se vaya a tener un proceso de diferenciación, que el tumor se vaya haciendo mucho más feo y nos dé más posibilidad de que haya recurrencia o incluso metástasis a distancia como pulmonares. ¿Qué punto nos deja de enseñanza estos casos que hemos visto hoy? Primero, que hay que tener clasificaciones estandarizadas como la TIRRAS y ATA, que nos permiten estandarizar desde el punto de vista ecográfico el riesgo y evitar el sobretratamiento, enfocando los recursos en nódulos con mayor probabilidad de malignidad. Contexto clínico que el tamaño del nódulo no debe ser el único criterio, que si hay antecedentes de radiación, adenopatías, factores de riesgos, estos modifican las indicaciones de la biopsia por aspiración con aguja fina y la cirugía, que un nódulo menor de tierra 5 con una adenopatía requiere una biopsia inmediata y un tratamiento quirúrgico, no vigilancia. Esos pacientes cambian completamente todo diferente y que si tenemos la disponibilidad de hacer un lavado de tiroglobulina en el aspirado es muy importante para confirmar el cáncer de tiroides y hay que tener un balance entre la detección precoz y evitar cirugías innecesarias. La vigilancia activa, lo que hablábamos ahora, es aceptable en microcarcinomas menores de 1 centímetro, sin factores de riesgo, pero digo yo, todavía ya hay grupos que le están haciendo hasta 2 centímetros de los carcinomas papilares de tiroides. Estas son las guías que tienen, que ya están ahí compartidas en el documento que les mandé. Todas las guías que están ahí, ya y les mandé incluso las guías ATA 2025, las guías de la NSSN 2025, las del Hospital Universitario Nacional de Colombia del 2023, las guías del Colegio Americano de Radiología del 2017 y les mandé también el manual de la 8ª edición del TNM y las guías para no los steroides del año 2016. Todo eso lo encuentran ustedes ahí, incluso creo que también ahí está el libro de ablación por radiofrecuencia, el que está ahí también se los mandé en los recursos que les mandé para que pudieran tener todo esto, tenerlo a mano para poder consultar esto acá. Entonces yo quiero Profe, una mostrarles consulta. dígame. Si usted tiene un paciente con una neoplasia folicular y el paciente más o menos con un nódulo de 3 centímetros, ¿en qué momento usted deja de darle manejo médico y piensa en una cirugía, sabiendo pues que el paciente probablemente después de la patología pues no resulte un carcinoma como tal? 1, 2, o sea, sometería al paciente a una radiofrecuencia, que tengo entendido pues que una de las contraindicaciones sería un carcinoma como tal en este tipo de pacientes. Y 3, usted de hacer una cirugía haría solo una lobectomía por el lado donde está la neoplasia folicular, o ya practicaría la tiroidectomía total por el tamaño del nódulo. Bueno, ¿cuánto me decías que es el nódulo? ¿4 centímetros? 3 3 centímetros. centímetros, listo. Primero, como hablamos ahora antes, un Bethesda 3 con un nódulo de 3 centímetros de una paciente tranquila que no tenga cancerofobia, le hago seguimiento. ¿Cuándo operaría? Si el nódulo presenta crecimiento o cambios en sus características ecográficas, repetiría la biopsia antes de definir cirugía. Primero. Segundo, ¿qué tipo de cirugía realizar si deseo hacer cirugía? Si es un nódulo único en un solo lóbulo, solo lobectomía tiroidea o tiroidectomía parcial. No requeriría sacar toda la tiroides, que así si fuera un cáncer de tiroides, la patología definitiva, eso sería un T2, y un T2 se puede tratar y curar con una sola lobectomía tiroidea. Tercero, la radiofrecuencia se debe hacer en sitios donde, o sea, uno radiofrecuencia, ¿cuándo hace?
En nódulos benignos lo hace no voluminosos, hasta 4 o 5 centímetros, porque uno puede requerir un segundo procedimiento para eso. Deben requerir 2 biopsias que reporten Bethesda 2. Eso lo dicen las guías. Nódulos Bethesda 3, Bethesda 4 o Bethesda 5, Bethesda 6 se deben hacer en sitios donde tengan un protocolo de investigación definido para esto y lo hagan ya personas con experiencia para esto que permitan hacer un seguimiento del paciente. Esa básicamente serían. Quiero mostrarles una cosa, compartirles una pantalla para contarles cómo uno puede economizarse trabajo en esto. Entonces, voy a compartirles aquí. Compartir. Entonces, yo les estoy compartiendo aquí mi aplicación de ChatGPT. Entonces, yo tengo aquí este GPT personalizado que yo creé, que se llama Consulta Académica en Cabeza y Cuello. Entonces, este GPT personalizado, yo le metí 20 de esas guías y libros que yo les mandé a ustedes. Entonces, ¿quién se anima y medita un caso clínico? Le vamos a montar un caso clínico a este ChatGPT. A ver, díctame un caso clínico, el que quiera. A ver, no oigo, paciente femenina de 70 años de edad que consulta por aparición de nódulo tiroideo en ecografía que reporta nódulo de 5 centímetros, TIRRAS 4, sin otros hallazgos y sin antecedentes. ¿Sí o no? Vamos a aumentarnos esto sin antecedentes familiares y asintomática. Entonces le pregunto yo cuál es el manejo. Yo quedo aquí tranquilo porque acuérdense que una de las cosas de la inteligencia artificial es que pueda alucinar. Pero como yo lo tengo cerrado este GPT, los libros que le metí, la información que le metí, entonces le pregunto, entonces me va a contestar. Y no lo tengo solo para tiroides, todo para la cabeza y cuello. Entonces busca entre lo que yo le monté ahí, en los datos que yo le monté ahí. Y eso también lo pueden hacer ustedes en otra aplicación que se llama Notebook. Entonces me cuenta. ¿Qué problemas clave en este paciente? Nódulo tiroideo sólido de gran tamaño, menor de 4 centímetros. Clasificación ecográfica intermedia, TIRRAS 4. Paciente añoso, asintomático, sin factores de riesgo familiares. Determinar la necesidad de la biopsia versus manejo quirúrgico directo y considerar riesgo de malignidad de decisión quirúrgica basada en tamaño y características. Entonces, este es el estadio TNM que me va considerando si el paciente tiene si es confirmado un CA. ¿Por qué razón? Porque yo este GPT lo programé para que me conteste de esta forma. ¿Qué recomendaciones clínicas me da? Dice que se debe solicitar la biopsia, queda por ecografía de que los nódulos TIRRAS 4 tienen un riesgo intermedio de malignidad de 10 al 20%. Si el resultado citológico es Bethesda 2, valorar cirugía por tamaño aún con citología benigna. Si es Bethesda 3 o 4, considerar tiroidectomía diagnóstica o pruebas moleculares si está disponible. Bethesda 5 o 6, tiroidectomía total. ¿Qué criterios quirúrgicos tiene según guías SATA 2025 y las guías del hospital, las guías colombianas? Tamaño menor de 4 centímetros, crecimiento de 20% en 2 dimensiones o más de 50% en volumen, síntomas compresivos o estéticos o preferencia de la paciente. ¿Qué tipo? Tiroidectomía parcial o una total si existe multifocalidad, bilateralidad, seguimiento, Entonces, mira que él me contesta todo. Entonces, TIRRAS 4 de 5 centímetros, el tamaño por sí solo justifica una conducta quirúrgica, incluso si la citología resulta benigna, debido a la tasa de falsos negativos del BACAT en nódulos grandes de hasta el 10 y el 15%. Entonces, mira cómo él me va contestando absolutamente ahí. Si yo les muestro este GPT que yo creé, entonces, aquí yo le doy las instrucciones de cómo debe contestarme. Entonces, yo le dije como quién me debe contestar, cómo debe darme esa respuesta estructurada de acuerdo a las guías que yo les di, que el estilo debe ser conversacional y cada respuesta debe estar organizada de la forma que yo les mostré ahí. Problemas clave, la estetificación TNM, recomendaciones, referencias y un comentario docente. Añade siempre una discusión crítica y esos son todos los documentos que yo le monté al ChatGPT para que no tener una que me conteste de forma que alucine.
Lo otro, si yo quiero pedirle al paciente, le quiero preguntar, ¿tiene alguna indicación? Le voy a preguntar al ChatGPT, a este GPT de radio, de ablación por radiofrecuencia. Le pongo aquí. Entonces, vuelve a contestarme aquí a contarme ta. Entonces, requisitos previos a considerar para la radiofrecuencia. Entonces, él dice, confirmar la avenida citológica más de 2 biopsias que en Bethesda 2, el nódulo debe ser sintomático, estéticamente problemático o con crecimiento progresivo no maligno. Y en nódulos con sospecha intermedia no se recomienda la radiofrecuencia sin diagnóstico benigno confirmado, o sea, si no tenemos 2 Bethesda 2. Entonces, aquí nos dice que sí se puede hacer una radiofrecuencia, pero que obviamente hay que tener en cuenta estas decisiones. Y nos dice y nos bota la evidencia que hay y las referencias que tenemos. Entonces, aquí está toda la referencia. La radiofrecuencia es una excelente alternativa solo en nódulos benignos confirmados y en pacientes con alto riesgo quirúrgico o preferencia por evitar cirugía. Entonces, aquí está todo lo que nos confirma la guía. Esto para mostrarles que realmente se puede uno trabajar fácil desde herramientas como la inteligencia artificial. Hay otra que se llama la Notebook LM, que permite a uno crear todo un repositorio de artículos y permite a uno hacer todas las preguntas que uno quiera, que también, si desean, podemos hacer una sesión de manejo de herramientas de inteligencia artificial para la parte académica. Bueno, creo que escucho preguntas, dudas, comentarios. Ojalá participen más de los que están por ahí. Soy todo oído, cierro el micrófono y escucho. Profe, no deja compartir esos ChatGPT, ¿cierto que no? Usted dijo al principio. No, Santiago, este no me lo deja compartir porque, ¿porque qué? Porque no, por políticas de ChatGPT. Pero déjenme que como ustedes van a hacer, con ustedes vamos a hacer una cosa, que es a todos ustedes yo estoy terminando de cuadrar un chatbot con esto. Entonces yo les voy a mandar ese chatbot que sí se deja compartir y manejar para que ustedes le pregunten al chatbot, pero se los comparto a todos y con la indicación de que deben de contestar una encuesta al final porque es para poder hacer un trabajo de investigación, para mirar a ver la posibilidad y la utilidad del chatbot en formación académica de residentes de cirugía, en la parte de cabeza y cuello. Luis Armando, dale. Profe, muchas gracias, Armando García Silvano de Palmira. ¿Quieren una ¿Cómo estás? preguntita? No, con Bien, gusto, profe, dale. bien, profe. Mira, Profe, ves que una preguntita. vos sos hincha de qué, de la América, ¿me decís o no? No, profe, yo de fútbol yo. Si sos del Cali no te dejo hablar, ¿oís? Dale, Luis Armando. No, profe, no. Profe, ¿usted qué opinión le merece Umata como referencia en inteligencia artificial como para procesar PDFs y esto, que lo veo que está súper conectado en esto? Yo la he probado, pero me encanta a mí, por lo menos para presentaciones, la Gamma Ad. Esa presentación que ustedes vieron ahí fue hecho con Gamma. Y yo lo único que hago es cambiar cambiar las cosas y cambiarles todo. Pero la mejor para mí, cuando usted monta un PDF, o usted monta un repositorio de artículos, por lo menos. ¿Cuántos de aquí bajan artículos para decir algo? Por decir algo, tenemos una revisión de tema de manejo no quirúrgico de la pancreatitis aguda. ¿Sí o no? Entonces yo hago la búsqueda en PubMed de los artículos que pueda bajar y los libros. Hago toda la búsqueda. ¿Quiénes manejan bases de datos académicas como Sotero o Mendeley? Ay, levanten la mano que yo creo que acá les rejo. ¿Ninguno? Ninguno maneja bases. Bueno, Iván, perfecto. ¿Quién maneja más bases de datos como Sotero o Mendeley? Bueno, eso también es chimbo de hacer. Entonces, si ustedes quieren, podemos hacer un modelito de esas cosas y les enseño yo a manejar. Entonces, así yo no, bueno, si no tengo base de datos de Sotero, no importa. Yo creo esto en una carpeta. Esa carpeta la monto en Notebook. En Notebook monto la carpeta. Y el Notebook me va a permitir, entonces yo aquí voy a poder hacerle preguntas ya les voy a compartir aquí una pantalla
que yo hice para poder montar una charla. Espérenme un momentico. Aquí está. Les voy a compartir para que den cuenta de cómo es esta herramienta de Notebook, que es la perraquera y uno le permite, le permite hacer esto, incluso sin pagar. Entonces resulta que yo estaba haciendo esta charla para un congreso de estatus del margen del cáncer glúteo temprano en cirugía láser. Entonces yo hice primero la búsqueda en PubMed con otras herramientas que tengo y monté todos los artículos. Aquí están todos los artículos. Al yo montar estos artículos, él ya me dice cuántas fuentes hay y él incluso me da preguntas que él me sugiere qué preguntas hacerle a la inteligencia. Entonces, mira, aquí, por lo menos, él me dice esta pregunta. ¿Cómo influyeron los márgenes quirúrgicos positivos en la afectación de la comisura anterior en supervivencia y recurrencia después de la cirugía con láser? Él ya me sugiere unas preguntas de acuerdo a lo que tiene ahí. Entonces, él me va a contestar ahí me contesta porque él recoge toda la información y aquí en cada información, cada parte de la pregunta, él me está mostrando qué artículo es y dónde está la referencia del artículo. Todo me lo va contestando. Todo me lo va contestando. E incluso, si yo quiero decirle que me haga un resumen de video de este tema, si yo quiero decirle que me haga un resumen de audio, si yo quiero que me ponga un cuestionario para hacer preguntas de una evaluación de un tema que yo esté revisando, si yo quiero, ¿quiénes estudian con tarjetas didácticas? Algunos utilizan tarjetas didácticas para estudiar. Esa es otra herramienta que uno puede tener aquí con tarjetas didácticas. Entonces él genera las tarjetas y se van a dar cuenta ahora que él da la pregunta y me pone a contestar. De acuerdo a la información que yo supuestamente pues ya revisé y ya leía todo. Entonces son herramientas que me ahorran trabajo, no como... Ustedes la tienen ahora muy fácil en ese sentido de acceder a la información. Cuando yo hice residencia, le cuento que yo empecé presentando trabajos que me tocaba en acetato porque no había todavía computador en el servicio. Después ya llegó el PowerPoint y el internet era sufra para mirar dónde le podían regalar a uno en red para poder hacer búsqueda de artículos y mirar a ver de dónde podía uno bajar artículos, porque no se podía, realmente todo era pago o conseguir. Yo estoy en universidad pública, entonces tocaba tener los amigos de universidades privadas para que le botaran a uno las claves que ellos tenían de bibliotecas para poder hacer esa búsqueda. Entonces, mire, él me está aquí generando las tarjetas. Vamos a mirar ahora qué tenemos ahí de tarjetas y entonces, mire, unas tarjetas didácticas. ¿Cuáles son las ventajas de la microcirugía transoral laringea con láser como método de tratamiento para el carcinoma laringio temprano? Entonces uno dice, bueno, las ventajas son esas, y aquí yo a ver la respuesta. Preservación de órganos y funciones rápidas, recuperación de la eglución, menor incidencia de aspiración, un periodo de hospitalización muy corto. Y yo le digo que me explique, y al verle que me explique, él me va a buscar en dónde está la información de lo que me dice ahí. Y me cita el artículo y me cita las referencias ahí. Entonces, mire que es una muy buena forma de estudiar, de poder ganar tiempo para poder hacer todo esto. Y esto realmente es muy fácil de hacer, muchachos, y no sé, y les ahorra a ustedes por lo menos eh, esas búsquedas. Una charla que uno hace antes se demoraba 2 o 3 días montándolo, la puedo hacer en 1 o 2 horas. Si uno tiene todas esas herramientas para ahorrar tiempo. La inteligencia artificial no está para que nos reemplace, sino simplemente para que son herramientas que nos van a ahorrar tiempo y nos van a hacer que hagamos unas mejores búsquedas, unas mejores revisiones para estos temas. Profe, muchas gracias. Yo sí Con mucho gusto. he utilizado Sora, he utilizado Crea, he utilizado pues el Canva Pro, pero le digo que voy a hacer la tarea que me acabas de colocar, que me pareció muy importante. Muchas gracias, profe, por la presentación. Perfecto. Nada, Luis Armando, para las presentaciones puede usar Gamma, se llama Gamma así con doble M, que también, bueno, el Canva es muy Sí, pro, profe. también muy bueno, y el Gamma la puede usar también, es muy chévere. Yo la he utilizado Gamma porque pues he estado pues como inquieto con este tema. Creo que todos deberíamos estar inclinados en el aprendizaje de esta inteligencia artificial porque es muy importante. Pero, profe, le agradezco mucho, ¿verdad? Que muy, muy buena la charla. No, con el mayor gusto, y esperamos poder contar, pues, definir las otras charlas que están, los otros temas que creo que son, Ana por ahí está que me saque dos, son como 4 o 5 revisiones más que tenemos, que yo ya les me enviaré fechas, y si quieren hacemos un par de talleres de manejo de herramientas didácticas de inteligencia artificial para residentes.
A eso sí lo dejo a disposición de ustedes. Claro que sí, profe, nosotros estamos completamente dispuestos y muy agradecidos. Perfecto. Entonces eso lo cuadramos. Yo creo que podemos meterlo como intermedio y yo les mandaré una información y unas cosas que podemos ir revisando y se dan cuenta que sirven lo que vamos y podemos incluso hacer todo el trabajo de hacer la revisión, de buscar los artículos y todo en una sesión y se dan cuenta que en menos de 30, 40 minutos ya tenemos montada toda la revisión que queremos y las preguntas que queremos para un tema específico. Bueno, Anita, te cedo la palabra, tú que eres la coordinadora. Profe, no, pues primero muy agradecida y pues creo que hablo por mí, por todos mis compañeros, de que nos puedas acompañar el día de hoy, pues también en las próximas sesiones. Eh, Agradecer también a todos los asistentes por estar pendientes, como decía mi compañera al inicio, sabemos que pues es un día y de pronto una hora un poco difícil, pero pues siempre como comprometidos con tratar de darle prioridad a la academia. Profe, muchas gracias. También creo que en el chat del, bueno, en el chat acá está un link de asistencia que si nos pueden por favor colaborar llenándolo para pues llevar como la estadística con pues conjunto con la universidad. Y pues Doc, nada, nuevamente darle los agradecimientos. Creo que la dinámica de hacerlo pues de manera interactiva de pronto nos mantiene a todos un poco más enganchados. Y pues nada, profe, quedamos atentos a las nuevas fechas para poder continuar con este módulo. Perfecto, Ana. Yo confirmo porque habitualmente yo un viernes todavía soy estudiante, entonces estoy terminando la maestría en pensamiento estratégico, entonces un fin de semana estoy en Bogotá. Pero yo les digo las fechas con tiempo y cuadramos, si puede ser 5 de la tarde o si usted me dice, no, para mí es mejor 6, 7 de la noche porque alcanzo a llegar a la casa, los que están por fuera, pues hay como que hagan una encuesta entre ustedes cuál es la hora mejor y nos reunimos los viernes y para que se le haga más ameno el viernes, no es que esté incitando yo a malas cosas, sino el viernes empiezan la charla, arman su espacio que quede tranquilo, un espacio limpio, alejado, y si quieren se sirve una cerveza bien fría mientras están escuchando la charla y un cuadernito para que vayan anotando preguntas que vayan surgiendo, que es muy importante, preguntas, para poder ir alimentando la cosa y se acompañan de una buena cerveza. Profe, Entonces, anotado ese consejo. Ese es sí, más sí, que no. anotado, yo, bro. Sí, no, hay que hacerse uno también, hay que hacerse también los momentos complejos o los momentos incómodos, verlos cómodos desde otras visiones que tenga uno para hacerlo. ¿Listo? Entonces nos vemos, yo creo que en 8:15 yo le mando la información a Ana por tarde el lunes para que las comparta con ustedes y cuadramos esas cositas. ¿Listo? Listo, profe, Profe, perfecto. Nada, gracias. Muchísimas nada, gracias. una feliz noche a Quedamos. todos y todo, que los bendigan. Muy, muy amables. Gracias, Muchas bendiciones. gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias, hasta mañana.